Bienvenidos, buscadores de emociones y rastreadores de verdades veladas, al refugio de escándalos de series turcas. Hoy levantamos el telón de una historia que estremeció el sistema de estrellas turco y dejó difusa la frontera entre guión y vida real, una trama donde la lealtad pesa más que la fama y la química se vuelve un juramento silencioso. No hablaremos de caprichos glamorosos ni de cláusulas que se interpretan como hechizos. Hablaremos de corazón, de miradas que sostienen, de decisiones que marcan. Antes de zambullirnos en esta marea, recuerda ese gesto pequeño que mantiene viva esta hoguera. Suscríbete, activa la campana para no perder ni un latido y, si quieres apoyar este periodismo emocional con pulso propio, el botón de suscribirse te espera. Tu clic es nuestro aplauso más grande. ¿Listos para descubrir por qué Mert Ramazan Demir decidió decir adiós a todo? Lo que empezó como un murmullo entre pasillos apagados de un estudio se convirtió, de la noche a la mañana, en la noticia más inesperada del año. Mert, uno de los rostros masculinos más queridos y respetados de la pantalla, anunció su salida de la serie que encendió fiebre desde el primer episodio. Pero no fue el anuncio en sí lo que provocó el seísmo, sino la claridad brutal de los motivos que Mert compartió con una sinceridad que desarmó hasta a los más cínicos. No puedo seguir en este proyecto sin Afra Sarıoğlu. Lo que tenemos en pantalla no se puede reemplazar, dijo con la mirada de quien ha pasado noches sin dormir, sopesando su integridad frente al éxito. Todo comenzó cuando se filtró que Afra había decidido apartarse temporalmente del set por razones personales no del todo claras. La productora, ansiosa por mantener el control, intentó amortiguar la noticia y administrarla entre puertas cerradas. No contaban con el impulso leal de Mert. Rompiendo ese código no escrito de negocios son negocios, se plantó frente a los micrófonos no como un empleado, sino como un artista que defiende su verdad. Serio, sin rodeos, declaró. No puedo actuar como si nada. Afra y yo levantamos esta historia ladrillo a ladrillo, aliento a aliento. Sin ella, todo pierde sentido para mí. En un mundo que trata a los actores como piezas reemplazables, su postura sonó a rebeldía poética. La reacción fue inmediata y visceral. Las redes ardieron. En minutos, almohadilla Mert Ramazan Demir y almohadilla Afra Sarıoğlu se volvieron tendencia, transformando Twitter e Instagram en un muro colectivo de lamentos y homenajes. Miles de fans compartieron escenas icónicas de la dupla, con mensajes que resonaban como epitafios. Sin ellos, no hay hechizo. La magia se fue cuando intentaron separarlos. La serie sin su latido no respira. Algunos juntaron clips en hilos que parecían películas paralelas, una carta de amor a una conexión que trascendió episodios y horarios. Fuentes cercanas a Mert, en cafés de Estambul donde las confidencias se dicen en voz baja y con el corazón en la mano, contaron que él intentó lo imposible antes de llegar a la decisión final. Pidió a la producción que le diera a Afra el tiempo que necesitaba. Ofreció reorganizar sus escenas, acortar jornadas, incluso pausar el rodaje y sacrificar semanas en su agenda. Estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta, susurró una voz que lo ha visto pelear por el equipo. Pero al chocar una y otra vez con un muro, eligió cortar el nudo de un tajo. En palabras del propio Mert, a veces, el respeto y la lealtad pesan más que cualquier firma con tinta indeleble. Afra, por su parte, optó por un silencio que sonó más fuerte que cualquier discurso. No habló con la prensa, pero compartió una historia en Instagram que muchos interpretaron como respuesta a la postura de Mert: cuando alguien camina contigo en la oscuridad, jamás lo olvidas. Sin nombres, sin etiquetas. Un mensaje breve con destinatario nítido, leído como gratitud honda y reconocimiento mutuo. Los productores, en pánico, intentaron salvar lo que quedaba anunciando la incorporación de una nueva actriz al elenco. Pero el público fue hielo puro. Traigan a quien quieran, aunque sea la reina de Hollywood. La química no se compra en el mercado, escribió una fan veterana de la serie. Foros y grupos estallaron con la misma idea. Puedes cambiar el decorado, pero no el pulso compartido. La sensación de que se pretendía tapar un agujero con papel brillante indignó a muchos, y la desconfianza creció como una sombra. En una reunión posterior con los medios, Mert abrió su pecho y convirtió una conferencia en catarsis colectiva. Esto no es un capricho de estrella. Es una decisión que nace del corazón. Le debo mucho al público, claro, pero sobre todo me debo a mi verdad. Y mi verdad es que con Afra creamos algo auténtico. No quiero finger. Los periodistas callaron. Y cuando vieron humedecerse sus ojos, nadie se atrevió a cortar el momento en que añadió: hay vínculos que superan el guión. Con Afra no compartí solo líneas, compartí un ritmo, un pulso emocional que no se replica con otra persona. Pausa para una pregunta que no suelta.
¿De verdad hablamos solo de química profesional? ¿No late algo más profundo detrás de esa sincronía que enciende la pantalla? Digan lo que piensan en comentarios. Quiero leer a la familia de escándalos de series turcas. Si disfrutas este relato al detalle, apóyanos con tu suscripción. Tu presencia sostiene este espacio donde el rumor se trata con respeto y emoción. Mientras los foros se llenaban de teorías sobre la naturaleza de su vínculo, un episodio en la vida real arrojó gasolina al fuego. Nadie ha confirmado una relación romántica, pero son muchos los que insisten en que entre ambos hubo, o hay, mucho más que camaradería profesional. A un compañero de escena no se le mira así, eso es amor, aunque no se nombre, comentó un usuario bajo una publicación viral con más de 100.000 me gusta. Los rumores se intensificaron cuando un paparazzi apostado en el barrio bohemio de Cihangir fotografió a Afra entrando a un café discreto. Minutos después, Mert abandonó el mismo lugar por la puerta trasera. No hay imágenes de ambos compartiendo mesa, pero el reloj canta, los tiempos coincidían de forma sospechosa. ¿Una despedida íntima, sin reflectores? ¿Una reunión para planear una estrategia conjunta? ¿O el comienzo de algo nuevo, resguardado de miradas ajenas? Un periodista de una revista del corazón juró haber alcanzado a oír un fragmento del encuentro. Según él, Mert habría dicho a Afra, con voz rota, «No sigo si tú no estás. Lo decidí el día que vi tu silla vacía en el set». Nadie lo ha confirmado, pero la frase ya circula como leyenda urbana entre los fans, alimentando el mito de un amor que incluso podría costar carreras. La presión de los medios y del público obligó a los guionistas a reescribir la historia. Al parecer, el personaje de Mert desaparecerá en un capítulo especial, anunciado con frases sombrías como un adiós que dolerá más que una traición. El avance, que muestra a Mert mirando al horizonte con lágrimas contenidas, ya ha acumulado millones de reproducciones. Afra, en otro gesto silencioso pero elocuente, posteó una foto del set junto a una luz de atardecer y una leyenda de puntería milimétrica. Gracias por no actuar, por sentir de verdad. Los comentarios explotaron. Corazones rotos, ojos húmedos, mensajes de apoyo, súplicas por un milagro, promesas de fidelidad eterna a la pareja artística. Un miembro del equipo técnico reveló un detalle que partió el alma. La última escena que grabaron juntos no fue incluida en el episodio final porque resultaba demasiado real, demasiado intensa para un cierre convencional. Dicen que la toma quedó guardada como una reliquia, una verdad capturada que alteraría la lectura de todo. Corren voces de que podrían lanzarla como contenido exclusivo en plataformas digitales, lo que para los fans sería una pieza sagrada, el testamento de un vínculo que no necesitó más prueba que su propio latido. Internet se partió en dos. Los que aún sueñan con un retorno milagroso y los que aceptan que este fue un adiós digno, a la altura de lo que construyeron. Pero todos coinciden en algo. Mert y Afra dejaron huella. No solo como celebridades, sino como artistas que volcaron su alma en el espectáculo, que defendieron una ética sensible en un oficio que a veces olvida la piel. En su más reciente encuentro con la prensa, Mert cerró con un suspiro largo y una sentencia breve que pulverizó gargantas. A veces, amar es soltar. Se fue sin mirar atrás. Y en ese silencio final, la sala entera entendió que no se trataba de un gesto teatral, sino de una convicción. Esta historia nos recuerda que, incluso en una industria hecha de brillo y apariencia, la humanidad todavía puede irrumpir con fuerza. Mert Ramazan Demir eligió la lealtad. Afra Saraoglu se eligió a sí misma. Y entre los dos escribieron el final más hermoso, ese que nunca estuvo en el libreto y por eso duele y libera a la vez. ¿Qué piensan, amigos de escándalos de series turcas? ¿Es un adiós definitivo o una pausa antes del siguiente acto? Los leo en los comentarios. Quiero que sigamos esta conversación con la pasión que nos caracteriza. No olviden suscribirse y apoyar nuestro trabajo con su presencia en este rincón. Desde Escándalos de Series Turcas, un abrazo. Y no lo olviden, la verdad está en la mirada, no en las palabras ensayadas. Hasta la próxima.